Como todos sabemos, ser emprendedor no es fácil y crecer una empresa tampoco. En México tenemos una paradoja, que hay muchas personas que emprenden y muy pocas empresas que llegan a ser medianas, grandes o incluso estos famosos unicornios. Pero si hay alguien que nos puede explicar el por qué, es Álvaro Rodríguez Aregui, que ha sido emprendedor, inversionista, ejecutivo de grandes empresas y ahora es profesor de la Harvard Business School, en donde da el curso de emprendimiento. Hablamos con Álvaro sobre México, sobre el ecosistema emprendedor, sobre unicornios y sobre el futuro del capitalismo. Escúchenlo. Álvaro Rodríguez, bienvenido. Gracias, Arturo, qué amable, qué gusto verte. Siempre es un placer y mil gracias por la invitación a platicar. Igualmente, hay pocas personas en México con las que creo que podríamos platicar de un sinnúmero de temas. Has tenido una carrera prolífica en empresas grandes, en empresas chiquitas, en temas sociales, en inversión de impacto, en innovación social y ahora como profesor en la mejor escuela de negocios del mundo, en la Universidad de Harvard. Empecemos un poquito platicándole a la audiencia sobre tu trayectoria. ¿Cuál ha sido en todos estos años tu trabajo favorito y cuál ha sido tu reto más grande? Pues mira, es difícil decirlo porque sí, en efecto, mi carrera es un mosaico bastante irregular y con todo tipo de colores y sabores, y todos han tenido un impacto muy importante en mi vida. Entonces, es difícil decir cuál fue mi favorito, pero uno a lo mejor a resaltar fue mi experiencia en Farmacias Benavides. Yo creo que fue el trabajo que más disfruté. Cuando se armó un equipo padrísimo, que trabajamos como locos, pero lo disfrutamos muchísimo. Y el ver una empresa, cuando llegamos, pues una empresa muy tradicional de Monterrey, cuando llegamos era una empresa que tenía más de 60 años y que estaba totalmente destruida. Y en todos sentidos, moralmente, financieramente, operativamente, y el hacer ese esfuerzo para que se diera la vuelta fue una experiencia muy, 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 muy padre. Eh, y el más duro, ese sí, sin duda, fue Vitro. Vitro fue una experiencia muy, muy, muy desgastante y por muchas razones, ¿no? Pero sí, afortunadamente las cosas a fin de cuentas salieron, pero no sin muchos retos. Duro también fue Unefón, cuando arrancar Unefón fue bien duro. En Electra tuve momentos bien cañones. Y en Ignia también había momentos literalmente estamos al borde del precipicio de fracasar, ¿no? Entonces también ha habido en todos momentos, pero de esos momentos es de lo que se aprende. Y todos esos casos esos momentos que has tenido en tu carrera, de cierta manera han llegado al aula. Yo me acuerdo estudiando en Harvard de haber leído al menos dos casos en donde tú eras en parte un protagonista del caso. ¿Cuántos casos de Harvard has escrito o has vivido la experiencia? Pues mira, ahora, como tú dijiste, pues, ahora tengo el hobby de dar clases, y digo hobby porque yo sigo con mi actividad de Ignia full time. Entonces, pues eso no me obliga, pero sí me invita a escribir casos. Bueno, hasta ahora se han publicado 3 casos, pero están en proceso de escribirse ahorita 4 o 5 más. Y el proceso de escribir casos es un proceso que yo nunca me imaginé que fuera un proceso tan padre. Es un reto intelectual bien, bien interesante. Pero bueno, antes de eso, pues sí tuve el privilegio de ser protagonista en 3 casos. El primero fue de Electra, es un caso que se publicó en el 2002 y que se sigue enseñando.
todos los años. Interesante que se ha vuelto un caso emblemático. Y luego un caso de una empresa en la que invertimos que se llama Primedic. Esa es un caso interesante porque la empresa está en el punto de fracasar y pone a los estudiantes en la situación de qué hacer, y si la dejas morir o sigues invirtiendo para que no muera. Y el tercero es un caso sobre una empresa que se llama Verde Verdad, una empresa de Culiacán que sigue muy bien y sigue muy exitosa. Excelente. Cuéntanos un poquito de las dos clases que estás dando en la Escuela de Negocios de Harvard. La primera, el gerente emprendedor. ¿Qué es un gerente emprendedor? Eso es básicamente un emprendedor, ¿no? O sea, a fin de cuentas, un emprendedor tiene que ser gerente de su negocio, tiene que gestionar el destino de su negocio y por eso se le puede llamar gerente emprendedor, ¿no? Porque toma ese rol de gerente, de director de orquesta, de piloto del autobús, de capitán del barco, como lo quieras llamar, ¿no? Excelente. Y la otra que das en el semestre de otoño es una clase más global. Cuéntanos un Sí. poquito de qué temas ves en Global Entrepreneurship. Bueno, la del primer año, ¿por qué menciono la del primer año? Porque la del segundo año digamos que se construye encima de la del primer año. La del primer año es básicamente dar los fundamentos de entrepreneurship. No todos los que vienen a estudiar aquí vienen del mundo de entrepreneurship y no todos quieren ir al mundo de entrepreneurship, pero es importante aprender que es un juego muy diferente cuando entras al mundo de entrepreneurship. Uno de los errores que cometemos muchos, yo lo cometí, es que porque eres una persona de negocios y generalmente de empresas grandes, crees que puedes entender lo que es el mundo de entrepreneurship o de emprendimiento. Y la verdad es que es un juego muy diferente, donde se utilizan herramientas muy diferentes para analizarlo y herramientas muy diferentes para desarrollarlo. Y eso es principalmente el enfoque que tenemos en el curso del primer año, que es un curso obligatorio para todos los estudiantes. Ya el del segundo año es un curso, es una optativa, donde hacemos este tipo de ejercicios, pero con una perspectiva internacional. En un contexto internacional, ¿qué tipo de retos se enfrentan los emprendedores o las emprendedoras? Por ejemplo, tenemos casos en Filipinas o tenemos un caso de Ruanda. Ahora está uno de los casos que estamos escribiendo es un caso de Egipto, un par de casos de México, de Brasil. Y el contexto es muy diferente que el contexto que se vive en otras geografías, como puede ser Estados Unidos. Y entonces, bueno, analizamos qué es esa diferencia de contexto, qué significa y esto cómo impacta el modelo de negocios. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre nuestro querido país, sobre México. De acuerdo al monitor de emprendedurismo global, los mexicanos somos muy emprendedores, tenemos las tasas más altas en la encuesta a la pregunta de si quieres abrir un negocio o si te crees capaz de abrir un negocio. Pero de acuerdo a la OSD, nuestro ecosistema de pymes y el crecimiento de nuestras empresas y la digitalización de nuestras empresas está por debajo del promedio, no solo de la OSD, sino de otros países latinoamericanos. ¿Cómo lees tú el tema del emprendimiento en México? ¿Tenemos un problema de emprendimiento? Bueno, sin duda somos una sociedad muy emprendedora y ampliemos la palabra de emprendedor, ¿no? O sea, una señora que tiene un puesto de tamales en la esquina es emprendedora. Eh, y de la misma forma que una emprendedora que lanza una empresa de tecnología que logra valer muchísimo dinero, ¿no? Entonces, la definición de emprendedor es muy amplia. Yo he tenido la fortuna de interactuar mucho con el mundo emprendedor de la base de la pirámide, con esas señoras tremendamente emprendedoras por mi trabajo en microfinanzas y en inclusión financiera, y lo he visto de viva voz como tenemos
una cultura tremendamente emprendedora. Ahora, el alma de un proyecto emprendedor es su líder, su fundador o fundadora, ese es el alma, ¿no? Pero el motor es fondeo. Con eso puede lanzarse, con eso puede arrancar, con eso puede crecer. Y desafortunadamente en México hay muy poca de esa gasolina, ¿no? Y en todos los niveles de estos emprendedores que estamos hablando. Y eso ha hecho que, pues que el ecosistema no sea tan bollante como lo es en otras economías similares, como lo es Brasil, ¿no? La diferencia en Brasil no es que los brasileños respiren otro tipo de oxígeno, beban otro tipo de agua, por lo cual es un ecosistema emprendedor más bollante. Es porque hay más fondeo. Es tan sencillo como eso. Y, y, bueno, el tema de la digitalización sin duda es un temota, pero yo lo resumiría más a la, eh, la, la tolerancia al riesgo que tenemos los mexicanos. Los mexicanos tenemos una tendencia a ser muy poco tolerantes al riesgo, tenemos una tendencia a no querer probar cosas nuevas. El mundo digital es un mundo nuevo y muchos de estos emprendedores o emprendedoras que manejan su pyme o su microempresa les cuesta mucho trabajo tratar algo nuevo, ¿no? La típica frase de, no, así es como siempre lo hemos hecho, ¿no? A lo mejor es un tema generacional y ya con nuevas generaciones irá cambiando, ¿no? Hablando de las nuevas generaciones, en México por muchos años parecía rezagarse en el mundo del capital más de riesgo, de private equity y venture capital, no solo en la oferta de capital, como tú dices, sino también en el, por ejemplo, un número de unicornios, famosas empresas que llegan a una evaluación de más de $1 billón. Parece que eso está cambiando. ¿Cómo ves la parte de inversión de riesgo en México y qué harías diferente? Bueno, en Ignia nacimos hace 16 años. Fuimos el primer fondo de capital emprendedor en México. Y de esos años al día de hoy, estamos años luz. O sea, ha evolucionado. Como dijo Lenin, hay semanas que pasan en décadas y hay décadas que pasan en semanas. Esto fue una década y media donde sucedió un siglo, ¿no? Eh, en, eh, la evolución ha sido tremenda. Entonces hay que celebrarlo y gracias a que ha habido gente súper talentosa que se ha metido en este espacio. Ahora, no es suficiente. Seguimos siendo un ecosistema demasiado pequeño para lo que merece nuestro país. Si lo ves en términos relativos de la cantidad de capital invertido o la cantidad de capital que se invierte al año o como porcentaje del PIB, pues somos aproximadamente en manera relativa, somos aproximadamente una décima de una economía más desarrollada, ¿no? Entonces, pues tenemos mucho que hacer. Ahora, ¿qué cambiaría? Sin duda, y perdón sonar como disco rayado, es fondeo. Un fondo de inversión, un fondo de capital emprendedor es un intermediario. Tú levantas capital de terceros y tú inviertes ese capital en emprendedores. Nuestra responsabilidad es invertir ese capital de la manera responsable, trabajar con los emprendedores, pero nuestra razón de ser son los emprendedores. Es bien difícil levantar ese capital. Para darte cifras, más o menos el promedio de inversión en capital emprendedor en fondos de pensiones en el mundo es aproximadamente 5% de sus activos. Sin duda es un sector de alto riesgo, por eso solo 5%, lo cual está bien. En México no llega ni al 0.1%. Una vez más, estamos hablando desde el punto de vista relativo, ¿no? Entonces, pues o sea, son aproximadamente, pues eso, 500 veces más de manera relativa, ¿no? Y el tema que conecta otra vez por lo que dijiste anteriormente es esta como aversión al riesgo, ¿no? Tanto del emprendedor como del capitalista.
también es un tema de aversión al riesgo, también es un tema de curiosidad. Creo que podría haber más curiosidad en aprender este mundo. De entrada, muchas audiencias lo eliminan diciendo, no, hombre, esos temas del Internet son una locura. Y no hay esa curiosidad para meterse a entender y conocerme más, ¿no? Entonces, es desconocimiento y es aversión al riesgo y es un sistema financiero muy pequeño. Nuestro sistema financiero es 10 veces más chico que el sistema financiero Brasil. No porque y es una economía más o menos del mismo tamaño. Y el problema es que los mexicanos, cada centavo que tenemos, o sea, el Mexican Dream es tener tu cuenta en San Antonio, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, la gran cantidad de capital se ha ido. Los brasileños principalmente dejan su capital en Brasil y por eso es un sistema financiero mucho más grande. Y cuando hay un sistema financiero más grande, se genera ese motor y hay esa gasolina de la que hablaba al principio, ¿no? Y esa cercanía con Estados Unidos no solo afecta al capital, porque lo vemos más fácil el mover el dinero, afecta también el capital intelectual, el talento. Yo supongo que hay emprendedores que deciden intentar mejor en Silicon Valley o en otras partes de Estados Unidos crear empresas allá en lugar de en México. ¿Tú ves eso como un problema específico de México? O es algo más global? No lo veo como un problema. En México hay un talento extraordinario, talento inteligente que se da cuenta que las oportunidades que hay en México son enormes. Y luego también uno cree que operar en un ambiente como en Estados Unidos es todo, ¿no? Perfecto y es bien difícil operar en Estados Unidos. Bien, 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 bien difícil. Hay retos muy importantes y no menores. Entonces, muchos de ellos de repente se dan cuenta, no, yo me voy a ir a Estados Unidos porque ahí todo, de repente se dan cuenta que no, espérate, aquí está bien cañón, ¿no? Entonces, hay mucha más competencia, parte por ese acceso a capital, evidentemente, y por muchas otras razones. Entonces, yo creo que la falta de talento no es un cuello de botella para que florezca más el ecosistema emprendedor en México. Álvaro, te quiero preguntar un poco sobre cómo piensas en el rol social del empresario y del sector privado en un país como México. Pero antes, como contexto, quiero decir que tú tienes toda esta parte de tu trayectoria en la que has contribuido mucho a entender el progreso social humano con tu participación en organizaciones de la sociedad civil, en el índice de progreso social, pero también te has metido a temas de microfinanzas, has sido parte de Acción, esta gran organización global de inclusión financiera, y también has sido inversionista. Cuéntanos un poquito de cómo ves el rol social de los empresarios. Pues gracias, Arturo. Sí, en efecto, el tema de progreso social ha sido una pasión mía a lo largo de los últimos casi 30 años de mi carrera y realmente me introduje a ese mundo por pura casualidad. Por mi primer trabajo después del MBA, un trabajo que es una historia larga, pero fue casualidad que lo tuviera, no quería yo ese trabajo. Y esa experiencia cambió mi vida y me introdujo al mundo del progreso social y al mundo de impacto, etcétera, etcétera. Y sí, en efecto, por ejemplo, con el índice de progreso social que lo cofundamos hace aproximadamente 14 años, pues hemos estado muy involucrados en eso, ¿no? Ahora, este es un tema evidentemente muy profundo, ¿no? Pero a mí me gustaría ver un empresariado en México mucho más empático, ¿no? Y no los estoy criticando ni culpando. De hecho, creo que es un problema muy profundo. Si uno lee el académico de MIT, Acemoglu, él nos introdujo este concepto
de economías extractivas y empresarios extractivos. La empresa en México nace cuando llegan los españoles. Y hoy somos un país mestizo. Nuestra cultura, y no lo podemos negar, aunque no nos guste, pues es una cultura mestiza que tiene mucho que ver con lo que nos trajeron los españoles. Antes de los españoles no hay evidencia de que haya habido empresa en Mesoamérica. Y los españoles llegaron con una actitud totalmente extractiva. Yo llego para hacer empresa en México, para extraer el valor y llevármelo. Entonces, y hemos heredado esas costumbres como empresario. Y no solo eso, cuando tú tienes una actitud extractiva, no tienes absolutamente ningún interés en que tus audiencias a tu alrededor mejoren su estándar de vida. Es más, en cierta forma, te beneficias si sus estándares de vida son malos, porque la mano de obra sigue siendo más barata, ¿no? Entonces es hasta contrario. Y tenemos mucho esa herencia. A diferencia de otras latitudes donde se llegó a hacer empresa y para que tú pudieras desarrollar tu empresa, fuera lo que fuera comercio, industria, lo que sea, para que tu empresa pudiera salir adelante, tus diferentes audiencias a tu alrededor tenían que prosperar. Y si ellos no prosperaban, tu empresa no prospera, ¿no? Entonces es una manera mucho más empática de ver la empresa, ¿no? Y entonces empieza, el DNA de la empresa ya no es el único razón de existir de esta empresa, es para mí riqueza personal. La razón de esta empresa es para mi riqueza personal, pero también tiene un rol de impacto en las diferentes audiencias, porque si no tiene un rol de impacto positivo, la propia empresa no va a prosperar y por lo tanto el rol de riqueza personal tampoco se va a dar, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que pudiéramos tener la capacidad de cambiar esa costumbre, de cambiar ese chip, que no es fácil porque lo traemos adentro desde hace 500 años. Entonces, pero esa sería digamos que mi carta a Santa Claus. Colin Mayer, un profesor de Oxford, escribió un libro excelente que me acabas de recordar, que se llama precisamente Prosperidad. Y la tesis es básicamente lo que tú dices, que el rol de la empresa desde tiempos romanos era un rol eminentemente público y social. Y a mí por eso me gusta pensar en esta noción de emprendedores públicos. ¿Qué estamos haciendo en temas de innovación para el beneficio de todos? ¿Tú crees que en esta reforma que se está llevando a cabo a nivel global al capitalismo, y lo podemos ver con mayor presión del lado de la regulación, pero también con mayor conciencia del lado de los empresarios, ¿tú crees que ese capitalismo social llegue a México? Mira, yo creo que primero tenemos que tener una introspección muy profunda y una discusión abierta de cuál debe ser el rol de la empresa. Yo creo que no hemos tenido esa discusión. Vemos por default a la empresa, tiene esta fundación y este rol filantrópico o apoya a esta universidad, etcétera, etcétera. Lo cual todo eso está perfecto. Qué bueno y lo aplaudo, ¿no? Pero creo que tenemos que ir a un paso atrás y decir, a ver, ¿cuál es el rol del empresario en la sociedad, en el progreso social, ¿no? Yo creo que no lo tenemos bien claro cuál debe ser ese rol, ¿no? ¿Por qué México va a ser mejor en 50 años? Por la existencia de tu empresa. ¿Cómo va a ser México mejor? Por la existencia de tu empresa. Y dígase de paso, yo en ese sentido pongo la barra muy alta, porque cuando la respuesta es, va a dar puestos de trabajo, mi respuesta es, los narcotraficantes dan puestos de trabajo. Entonces, ¿eso es lo único que buscamos? ¿Puestos de trabajo? Entonces, creo que tiene que haber una verdadera introspección al respecto. Hoy muchos nos quejamos de la situación de México en el ámbito que tú quieras. Hagamos una introspección. ¿Qué hicimos mal el sector privado y los líderes empresariales para que estemos para estar como estamos?
Yo creo que esa discusión no se ha dado. ¿Y qué podemos aprender de eso que hicimos mal para hacerlo diferente y mejor? ¿No? No ha habido esa discusión. Entonces, yo creo fielmente, y esto suena un poquito filosófico y esotérico, y a lo mejor lo es, pero muchas veces decimos, no, diagnósticos ya hay todo. Pero creo que no ha habido un diagnóstico interno de los líderes empresariales, de que estamos como estamos porque qué hice yo mal. Y dado eso que yo hice mal, ¿qué puedo cambiar? Y creo que la palabra es propósito, ¿no? Porque lo que me llevo es, si no tenemos un propósito claro como país, es difícil también tener un propósito claro como empresa que contribuya a ese propósito como país. Aquí te estás metiendo en un tema ya más profundo, que es México, ¿no? Sí. ¿Qué es México? ¿Es la selección nacional? ¿Son los mariachis? ¿Es la comida? ¿Es la gente? Solo cuando ganan es la selección nacional. Es Cuando la, ganamos y cuando pierden, ¿no? que ahí sí, ¿qué tal cómo nos ponemos la camiseta, ¿no? Así es. A la hora de pagar impuestos ya eso es otra, ya nos ponemos otra camiseta. Pero, o sea, sí eso hay un tema, sin duda hay también profundo, ¿no? Pero sí, es un tema de propósito. Me gustó mucho tu respuesta sobre el rol del empresario porque creo que tienes razón. La concepción tiene que ser que tu empresa es más que tus empleados y tus niveles de rendimiento. Tu empresa es un actor social del país. Tú has sido CFO de grandes empresas, emprendedor, inversionista, profesor ahora en la universidad más importante del mundo, en la escuela de negocios más importante del mundo. Si tuvieras el poder de cambiar cualquier cosa de México, ¿qué cambiarías? Pues voy a repetirme, es una líder empresarial más empático. Muy bien. Pues Álvaro, es un placer, como siempre, platicar contigo. Te dije desde el principio, podemos platicar de muchísimas cosas y tu visión y tu liderazgo para mí son únicos en el país. Ojalá podamos platicar otra vez pronto. Ya sabes que cuando gustes. Mil gracias, Arturo. Y mil gracias por tu tiempo y por tu invitación. Gracias, Álvaro.